Bueno, continuamos con la parte de clustering de esta parte práctica sobre la base de datos de canciones de Spotify. Vamos a empezar haciendo un clustering por K-medias, como habíamos explicado en la introducción, teniendo en cuenta solamente las variables musicales y analizando cuánto se van a corresponder los clusters construidos mediante solamente estas variables sonoras con los géneros determinados por el ser humano y planteados en la muestra. Primero vamos a analizar dos casos que parecían estar bastante diferenciados, por lo menos en PC1 y PC2, que son el hip hop y la música clásica. Vamos a usar K-medias por el tamaño de la muestra, ¿sí? No podríamos hacer un clustering jerárquico con una muestra tan grande. Y lo que hacemos es filtrar por género musical, hip hop y clásica. Calculamos mediante el método de la silueta, que esto no lo pusimos en el script porque es gasta mucho los recursos de la computadora y tarda mucho, pero mediante el método de la silueta se calcularon el K, es decir, el número de clusters ideal para diferenciar estos dos géneros, y era el número 2, así que hicimos un clustering por K-medias con la función K-means, con un K igual a 2. Y lo que hicimos fue plotear los datos del clustering por K-medias, teniendo el clúster 1 y el clúster 2, y compararlos con el género musical, clásica o hip hop. Vemos que en todas estas zonas parece coincidir bastante, pero en la zona central se empieza a mezclar un poco. Si hacemos una tabla en donde comparamos los resultados, bien, vemos que en el clúster 1 es predominantemente clásico, el clúster 2 predominantemente hip hop, y de acuerdo a eso hicimos una accuracy. Vemos que la accuracy de la muestra es del 90%, o sea, un 90% de coincidencia entre la clasificación del K-means clustering por las features musicales y la clasificación por género, entre clásica y hip hop. Ahora, recordemos que esta zona, la de valores de PS1 menor a 0 de música clásica, era una zona que estaba mal clasificada, así que eso lo que podemos hacer es borrarlo, ¿sí? Entonces acá filtramos para que haya hip hop, pero que solamente tenga también, o que sea música clásica con PC1 mayor a 0. Hecho esto, lo que vemos en los gráficos es que ahora esta zona que se clasificaba mal ahora se está clasificando bien. Y vemos que hay una mejora en la accuracy al 92%. ¿Sí? Hay una pequeña mejora en la capacidad de clasificación, en el grado de coincidencia entre la clasificación por clustering y la clasificación por género. Ahora lo que vamos a intentar es usar la información de los dos primeros componentes principales que habíamos visto en la parte anterior del práctico para hacer este clustering. Habíamos visto que en PC1 y PC2 parecían diferenciarse bastante, con lo cual quizás el clustering mejora usando solamente esos dos componentes principales. Y efectivamente es lo que vemos. Esta zona que antes se clasificaba mal ahora se está clasificando bien. Y en los números vemos que la accuracy va al 98%. ¿Sí? ¿Por qué asumimos que es por la buena separación que parecen tener en PC1 y PC2 estos dos géneros? Con lo cual, al sacarse encima el resto de las dimensiones, estamos pudiendo separarlos de mejor forma. Bueno, pero vemos dos géneros que no son tan distintos a priori como el jazz y el blues. Si hacemos un clustering por K-medias y lo comparamos con la clasificación habitual, vemos que hay mucha superposición, vemos que los gráficos son muy diferentes el uno al otro, vemos que estos outliers están clasificados mal. Y si vemos la tabla y la accuracy, vemos que tiene una accuracy del 58%, que es ligeramente mejor a tirar una moneda. Vamos a probar a hacer esto mismo con PC1 y PC2. Y esto es llamativo porque como usamos solamente estas dos dimensiones, estos dos componentes principales para hacer el clustering, vemos claramente la línea de separación entre cada uno de los dos clusters. Línea de separación que tampoco mejora la accuracy mucho, porque sube el 63%, o sea, sigue siendo una accuracy bastante mala. Así que claramente estos dos géneros no son tan diferenciables, pero esto es llamativo y es interesante, ya que al usar estas dimensiones para el clustering vemos muy clara la separación entre los dos.
Ahora podemos intentar clusterizar la totalidad de los géneros analizados, es decir, los 6 géneros que analizamos, con un K igual al número de géneros musicales que analizamos, es decir, K igual a 6, y filtrando por estos géneros que habíamos dicho. El gráfico va a ser menos entendible, porque tenemos muchas observaciones. Y vamos a ver que acá va a ser mucho más difícil poder asignar un clúster a cada género, porque cada clúster va a tener muchos géneros dispersos, y cada género va a estar disperso en diferentes clústeres. Por ejemplo, música clásica parece estar poco representada en el clúster 1, pero muy representada en el clúster 2, en el clúster 4, en el clúster 5. ¿Sí? Toda esta zona probablemente la clasifico en varios clústeres. Lo mismo vemos que en el clúster 1 tenemos casi todos los géneros representados, salvo música clásica que está mucho menos representado, etcétera. ¿Sí? O sea, claramente esta cantidad de géneros musicales no se corresponde con la clasificación que hace el clustering por K-medias, solamente basado en las características musicales. Ahora, probemos a ver si bajamos el número de clusters, por ejemplo, bajándolo a 3. Esto ni siquiera intentamos hacer un método de silueta porque por la cantidad de observaciones era muy intensivo y se colgaba. Pero si probamos haciendo 3 clústeres de géneros, vamos a ver que se puede empezar a observar ciertas tendencias en cada uno de los clústeres. Vemos que en el clúster 1 tenemos predominantemente representada la música clásica. Vemos que en el clúster 3 tenemos más representado el hip hop y el rock, si bien también hay temas de jazz, de electrónica y de blues y muy pocos de clásica. Y en el clúster 2 predominantemente tenemos jazz y algo de blues. Si vamos a esta tabla de abajo, donde vemos cada uno de estos clústeres, vemos el PS1, la bailabilidad, el volumen, la instrumentalidad. Vemos que el clúster 1, donde teníamos bastantes temas de música clásica, no sorprendentemente tiene un PS1 alto, es decir, son temas tranquilos, con una danzabilidad baja, con un volumen muy bajo y con una instrumentalidad media alta. En la otra punta, el clúster 3, que era el donde teníamos muchos temas de rock y hip hop, tiene un PS1 bien bajo, es decir, van a ser temas nada tranquilos, con alta danzabilidad, con mucho más volumen y con una instrumentalidad baja. Siendo el clúster 2 un todo más intermedio, todos estos valores van a ser intermedios, representando sobre todo al jazz. Entonces vemos que en principio pareciera que esta clusterización usando solamente las features musicales no parecería diferenciar muy bien, al menos en los 6 géneros, si bien se podrían quizás agrupar algunos géneros como géneros más fuertes o géneros más tranquilos, y particularmente la música clásica parece separarse más del resto de los géneros mediante el clustering. Terminada la parte práctica, vamos a las conclusiones del trabajo. Bueno, habiendo visto toda la parte práctica, como conclusiones generales, de acuerdo a los objetivos que nos habíamos planteado, vemos que componentes principales encontró variables ocultas. En este caso, PCA1 la podemos llamar como tranquilidad. En realidad es como una variable, vendría a ser de contraste entre lo que es acústica e instrumentabilidad por un lado y lo que es energía y volumen por otro. Y por otro lado, PCA2 también estaba definida como si fuera la parte hablada o rapeada y bailable de las canciones. Por otro lado, al analizar popularidad, vimos que estaba más determinada por el género que por las características puramente musicales. Luego vimos que los géneros fácilmente diferenciables fueron clásica, de rock o hip hop, y en cambio jazz y blues no fueron fácilmente diferenciables. Y para concluir, con la técnica de clustering, vimos que los géneros musicales parecen responder a clasificaciones no basadas estrictamente en lo musical. Y muchas gracias. Gracias.